Bien, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué placer en esta mañana, pues, hablar con este mundo tan maravilloso. Hablar también con las personas hoy que están inscritos en mi canal en YouTube con el nombre Andrés Peña Roja. Vamos a hablar un poco jocoso, vamos a hablar hoy. A mí se me alimentó desde la edad de 16 años con mojoncito de chivo. Es una expresión casi que usamos aquí en República Dominicana, muy común. Pero ¿qué significa eso en mi vida? Naturalmente que a la edad de 16 años yo me convertí al protestantismo. Por ende arropé la iglesia adventista del séptimo día, que era también la representación del protestantismo en la época que yo tenía o años. Desde ese tiempo se me enseñó que la iglesia era la perseguidora de la Edad Media y que ella mató más de 500 millones de personas, se me enseñó esto, y que ella fue la culpable de todos los crímenes en el mundo y mucho más en Europa. Se acuñó esta teoría, esta historia, entre comillas, y se me nubló la vista, los ojos y el cerebro, pensando y creyendo en todas estas atrocidades que cometió la Iglesia Católica. Claro que en los años 80, los años que nací, no existía todavía las fibras ópticas, por ende no existía todavía el asunto de las informaciones a la luz de los celulares, porque eso no existía. Por eso todas las informaciones que venían se lo aceptaba porque no tenía otro tipo de información, investigación, el cual podía ser contrario a lo que me habían dicho. Pero ¿qué es esa dichosa verdad? ¿Por qué me alimentaron con mojoncito de chivo? Ya en los años 90, por ahí, comenzaron a existir la computadora, la fibra óptica, las informaciones, YouTube, Facebook, cuántas páginas cibernéticas en el cual se abrió el telón del mundo para conocer todas las informaciones, tanto falsas como verdaderas. Naturalmente le llamo mojoncito de chivo porque te das cuenta ahora que muchas de las informaciones, un 90%, son falsas y que no tienen asidero histórico y mucho menos científico y mucho menos arqueológico. ¿Qué es la Iglesia Católica? ¿Por qué el protestantismo después? ¿De dónde sale el protestantismo? Amigo que me escucha. Naturalmente que la primera iglesia que existió fue la iglesia cristiana. La que dio secuencia al cristianismo fue la iglesia católica. La iglesia católica es la secuencia de la iglesia cristiana del siglo o la Edad Media. Pero, ¿qué fue la Edad Media? ¿La Edad Media solamente era puramente católica o era puramente protestante? Ni una ni la otra. La Edad Media fue un periodo histórico que se vivió desde la caída del Imperio Romano hasta el siglo XV. Lo que significa que en medio de ese sistema estaba la Iglesia Católica como la representación de Dios en la tierra. O sea, la Iglesia Católica, con todos sus defectos y sus cosas buenas que tuvo, nunca dejó ser la Iglesia de Dios. Es la representación de todo el canon hebreo y judío, en el cual conservó y mantuvo lo que llama la tradición del cristianismo. Por eso, si hay que aplaudir hoy a la iglesia, es a la Iglesia Católica, aunque hayan tantas acusaciones. La Iglesia Católica comenzó en Roma, y luego, junto con el Imperio Bizantino,
a la caída del Imperio Romano, el cristianismo se desloca, entonces para en Constantinopla, o el Imperio Bizantino, que era como se llamaba antes. Bajo el régimen del Imperio Bizantino se mantuvo la iglesia trabajando, convirtiendo pagano. O sea que el periodo del siglo III o siglo III al siglo V, la iglesia se mantuvo ¿dónde? Con el Imperio Bizantino. En este periodo histórico aparece que la fortaleza está en el monarca de Constantinopla, o los monarcas que gobernaron. Ya en el siglo V, al siglo VI, aparece la iglesia entonces saliendo de Constantinopla, del Imperio Bizantino, y se va a Occidente. Entonces, a la caída entonces de Roma, lo que hace es que abraza entonces las tribus que estaban en Alemania. La iglesia huye de los Bizancios, o huye de Constantinopla, Imperio Bizantino, por las contradicciones que habían con la iglesia ortodoxa, la iglesia de Alejandría, que no era más que la base y el origen de la iglesia ortodoxa. Pero ya en el siglo V sale la iglesia y el papado salen, entonces convierten a las naciones, o convierten a las tribus germánicas, que fueron quienes formaron las naciones en Europa. ¿Ves qué interesante la historia? A partir del siglo V desaparece la iglesia unida al Estado, aunque estaba unida antes al Estado, pero hoy se unió más porque quien le da el valor y la parte judicial a la iglesia es Justiniano, que aunque era de Constantinopla, o era de la dinastía bizantina, había unión entre la iglesia de Constantinopla y la iglesia de Occidente, o de Alemania. Estaban juntas, separadas nada más por la parte geográfica, pero querían lo mismo. Entonces la iglesia católica lo que hace es que desde 538 entonces emerge hasta el siglo XI, en el cual se mantuvo ligada a la monarquía. O sea, la monarquía fue quien dirigió a la iglesia. ¿Quién formaba el sistema? El sistema feudal primero, el siglo VII, y luego el sistema monárquico, que eran feudales, pero eran monárquicos en que la iglesia estaba adherida al sistema. La Edad Media fue un periodo religioso, en que los monarcas eran religiosos, eran católicos, y junto con el Estado, junto con la iglesia, tenían el poder de proteger contra las tribus alemanas, que muchas eran rebeldes, y tribus que venían de Oriente, como la tribu mongólica, los normandos, que eran tribus de Alemania, pero se convirtieron en contra de la iglesia católica. Hubo fricción entre la iglesia, la nación cristiana y los normandos. Todos los crímenes que se cometieron en la Edad Media tuvo que ver con un sistema dirigido por la monarquía, donde la iglesia católica estaba dentro. ¿A quién acusamos? A una época histórica religiosa, en la cual tenía que ver todo eso que le estoy explicando. Por eso se deja ver claramente que los crímenes que se cometieron en la Edad Media no solo fue la iglesia católica, sino que fue un sistema que era puramente religioso, y que todos los monarcas que gobernaron las naciones eran católicos. ¿Y tenían el poder de qué? Sobre la iglesia católica. Esos monarcas que gobernaron en esos países europeos sometieron a la iglesia, sometieron al papado, y los que ponían los papas y los obispos, la escuela escolástica, eran los monarcas, porque los monarcas eran católicos hasta la cepa, como decimos los ibaeños. Por eso, si fuéramos a acusar las persecuciones que se dio y cuantos crímenes, hay que acusar a un tiempo, una época en que se vivió la iglesia junto con la monarquía. Es indudable, amigo que me escucha, que la iglesia católica no persiguió a nadie. Estaba en el sistema, y hasta entonces en el sistema tenía que ser dirigida por la monarquía. La monarquía era la que decidía qué debía hacer. La Inquisición no fue un asunto de muerte, de matar tantas personas.
la Inquisición fue un sistema legislativo en el cual se juzgaban a los cristianos, se juzgaba al católico, se juzgaba al protestante, se juzgaban contra personas hoy que estaban en contra del sistema, no en contra de la iglesia, sino contra el sistema. Hasta el año siglo XV, entonces, aparece entonces la reforma, con Martín Lutero, Zwingli, Calvino y cuantos, que fue el resultado de la reforma. Fue el resultado del Renacimiento que se dio dentro de la Iglesia Católica. El Renacimiento no fue más que un movimiento literario, intelectual, que se dio dentro de la Iglesia, con fin de corregir ciertos regímenes y actitudes de la monarquía y la Iglesia con relación al humanismo y el raciocinio que sube ya en el siglo XVI. Pues nada, hasta aquí entonces, esta es la primera parte. Entraremos a la segunda, que va a ser mucho más importante. Dios los bendiga a todos, nos vemos, y que Dios los bendiga a todos, amigos. Bye.